La Constitución reconoce el derecho al secreto bancario y a la reserva tributaria. Estos derechos pueden ser limitados por un fiscal en una investigación criminal, por un juez en un proceso judicial y por una comisión investigadora del Congreso. El día de hoy en el programa conversaremos sobre el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Todas las personas tenemos derecho a mantener en reserva los asuntos relacionados a nuestras finanzas, siempre y cuando éstas provengan de actividades reguladas por la ley. El secreto bancario es la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de otra persona. Del mismo modo, la reserva tributaria es una garantía para las personas en el sentido de que la administración tributaria debe guardar, con carácter de reserva, los datos, cifras, informes y otros elementos relacionados con su situación tributaria, los cuales podrán ser utilizados únicamente para los fines propios de la administración tributaria. De esta manera, se garantiza que dicha información no sea utilizada por terceros en perjuicio de los contribuyentes o de sus actividades comerciales. La Constitución Política del Perú señala en el numeral 5 del artículo 2 que el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Mientras que el Tribunal Constitucional ha señalado que la reserva tributaria constituye un límite a la utilización de los datos e informaciones por parte de la administración tributaria y garantiza en dicho ámbito esos datos e informaciones de los contribuyentes relativos a la situación económica y fiscal sean conservadas en reserva y confidencialidad, no brindándosele otro uso que no sea para el cumplimiento estricto de sus fines, salvo en los casos señalados en la Constitución y con respeto al principio de proporcionalidad. Asimismo, ha indicado que mediante el secreto bancario y la reserva tributaria se busca preservar un aspecto de la vida privada de los ciudadanos, en sociedades donde las cifras pueden configurar, de algún modo, una especie de biografía económica del individuo, perfilándolo y poniendo en riesgo no solo su derecho a la intimidad en sí mismo configurado, sino también otros bienes de igual trascendencia como su seguridad o su integridad. Es importante que estemos al tanto de la importancia de conocer la protección que nos brindan las entidades financieras respecto a todo lo relacionado con nuestros movimientos financieros y la reserva de los mismos. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre la reserva tributaria y el secreto bancario. Debemos tener presente que cuando un país crece económicamente, no solamente atrae inversiones lícitas, sino también se pueden dar casos de lavado de activos o lavado de dinero. En ese caso, debemos tener muy presente que el ejercicio de estos derechos también puede ser limitado para investigar posibles delitos. En el siguiente bloque conversaremos con un especialista sobre la reserva tributaria. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Lorgio Moreno, asociado del estudio Susunaga y Acegreto. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación. Acá a tu disponibilidad para cualquier pregunta o una conversación que tengamos sobre la materia tributaria, que es nuestra especialidad. Exactamente, justamente el tema de la reserva tributaria. Doctor, ¿qué protege la reserva tributaria? Bueno, la reserva tributaria es lo que protege la confidencialidad de la información que proporcionan los contribuyentes a la administración tributaria.
dentro de lo que vendría a ser un procedimiento de fiscalización o a través de la información que realiza el contribuyente a través de las declaraciones juradas que presenta al momento de determinar sus obligaciones tributarias. Eso es lo que está protegido, pero también puede ser levantada la reserva tributaria por... Podría ser levantado de manera excepcional en los casos que exista un requerimiento del fiscal de la Nación, una comisión del Congreso o sea el Poder Judicial quien lo solicite. A través de un proceso judicial. Así es. Muy bien, y usted nos comentaba una cosa muy interesante, es decir, cuando la administración pide esta información tiene que ser protegida con la reserva tributaria, pero también hay un elemento previo que es la administración al momento de pedir esa información tiene también algunas limitaciones o también a veces se puede exceder, ¿no? Ahí hay una casuística muy interesante. Sí, lo que sucede es que existen dos derechos que tiene el contribuyente, ¿no? Un primer derecho que es la posibilidad, digamos, de abstenerse a presentar determinada documentación pese a requerimiento de la administración cuando esta documentación no tiene relevancia tributaria para la fiscalización que está realizando la SUNAT, por ejemplo. El otro derecho es una vez que obtiene la administración la información, hay una extensión de lo que vendría a ser el derecho de la confidencialidad de los documentos y el derecho a la intimidad también del contribuyente, y es lo que se reconoce como reserva tributaria. ¿Y en qué casos uno se podría negar a brindar esta información a la SUNAT? Bueno, en los casos, podemos poner dos ejemplos prácticos. Hubo un caso en el cual había un contribuyente que se le exigía determinada información para efecto de sustentar un gasto. Era en un caso de un viaje que había realizado el gerente de una empresa, y le pedían que sustente y que indique cuál era la persona que finalmente lo había acompañado en el viaje. Este caso incluso fue llevado hasta la instancia del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo que señaló, creo de una forma razonable, es que no existía en el requerimiento de información una motivación por la cual tenía que expresar, tenía que indicar con qué persona había acompañado el viaje a este gerente, que se encuentre vinculada con las obligaciones tributarias que finalmente era materia de fiscalización. Entonces, por ese hecho, el tribunal lo que dijo es fundada la demanda que había presentado y finalmente concedió o resguardó el derecho a la intimidad de esa persona. Pero dejó de entrever también el fallo del Tribunal Constitucional que si es que la administración hubiera motivado, digamos, las razones o hubiera explicado cuáles eran las razones por las cuales era necesaria, digamos, la indicación de la persona que acompañó al gerente, sí hubiese estado obligado, digamos, el contribuyente a indicar cuál era el nombre de esa persona, ¿no? Pero tendría que haber motivado cuál era la relevancia tributaria en este nombre. Y otro caso que me parece importante es que a veces uno se olvida también de que existen otros derechos que tiene el contribuyente, que es el derecho, por ejemplo, a la no incriminación. Un caso también que se planteó a nivel del Tribunal Fiscal, en el cual había una empresa auditora que había hecho un informe de contingencias tributarias al contribuyente, en el cual había emitido una factura y esa factura había sido deducida como un gasto en un ejercicio determinado. La SUNAT, cuando entró a verificar, digamos, este ejercicio, observó el gasto porque finalmente no se había acreditado la fehaciencia, digamos, de este servicio. ¿Por qué? Porque solamente se había emitido la factura y el contribuyente solamente había juntado la primera carátula o la primera cara del informe, solicitándole además el resto del informe, la integridad del informe para sustentar la deducción del gasto. El contribuyente lo que argumentó fue que se violaba su derecho de intimidad y también dejó planteado que existía una vulneración a su derecho de la no incriminación, porque precisamente ese informe lo que establecía, digamos, eran las posibles contingencias tributarias que podía tener la empresa. Justamente eso había sido objeto de la fiscalización que él tenía, ¿no? Justamente era objeto de la fiscalización y justamente era el deber, digamos, la facultad de la administración encontrar precisamente esas Entonces, lo que podemos concluir aquí en esta parte es que en los casos de reserva tributaria no hay muchas vulneraciones, sino básicamente el tema está en la facultad de pedir información al fiscalizado y al contribuyente. Bueno, mi experiencia lo que dice es que la SUNAT
mantiene, mantiene o cumple, digamos, su rol de defensor de la confidencialidad de la información que obtiene a raíz de las fiscalizaciones o que obtiene a raíz de, digamos, de estas declaraciones juradas que presentan los contribuyentes, pero los problemas en ocasiones se presentan en el pedido de información, ¿no? Entonces, que a veces pueden ser, hasta cierto punto, digamos, extralimitarse a lo que efectivamente podrían solicitar, ¿no? Que básicamente serían aquellos documentos e informaciones que serían relevantes para, digamos, determinar la obligación tributaria y fiscalizar la obligación tributaria del contribuyente. Eso es en el ámbito de la SUNAT, en el ámbito nacional, pero también las municipalidades tienen una fiscalización tributaria, o realizan una fiscalización tributaria. Correcto. Lo que sucede es que las obligaciones tributarias de las municipalidades formales, en las cuales uno va a trasladar cierta información, son obligaciones tributarias que finalmente tienen un mínimo de información no tan relevante, en el cual el perjuicio del contribuyente de la reserva tributaria no se ve afectado, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, de SUNAT sí tenemos lo que se llama la biografía económica, o como también lo denomina el Tribunal Constitucional, en el cual incluso puede haber estados de cuenta, puede haber movimientos financieros, puede también haber estudios de mercado, en los cuales sí hay una reserva, hay un interés por parte de la empresa de guardar este tipo de reserva en esta información, no solamente para no revelar, digamos, su biografía económica, como le digo, sino también para no revelar información incluso a la competencia, ¿no? El crecimiento económico también trae por un lado, una mayor protección a la reserva tributaria, pero también un mayor nivel de fiscalización, ¿no? Donde entonces se podrían presentar algunas posibilidades de afectación, no solamente de este derecho, sino de otros. Claro, el crecimiento económico del país nos va a llevar a que existan mayores agentes económicos, mayores operaciones, un mayor tipo de información, un mayor nivel de información requerida. Las operaciones se hacen más complejas y el nivel de información que va a requerir, digamos, la administración es un nivel de información también un poco más, expurgando más de la vida económica de las empresas. Entonces, sí es necesario tener presente que digamos, la institución de la reserva tributaria tiene que mantenerse, y también, como hablamos hace un momento, también mantenerse, digamos, la facultad de fiscalización dentro de los límites que establece el Código Tributario y respetando los principios y los derechos constitucionales. Muy bien, doctor, muchas gracias por esta entrevista, y creemos que el público va a tener un concepto más claro de este derecho que tiene una faz de protección, pero también una faz donde el Estado nos pide información y donde tiene que estar limitado. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el doctor Lorgio Moreno, asociado del estudio Susunaga y Acereto. Regresamos después de la pausa. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Rolando Castelares, especialista en Derecho Bancario. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. En este programa, donde tratamos los diversos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, hay uno muy importante, pero también muy especial, es la llamada reserva bancaria. La reserva bancaria, ¿qué faz de estas operaciones que tenemos los ciudadanos y las empresas también es protegida? Bien, efectivamente, la reserva o el secreto bancario es una institución de muy larga data que está vinculado a la privacidad de las actividades, de las operaciones que realizan las personas, naturales o jurídicas. Sin embargo, algunas de estas actividades que realizamos y este derecho a la privacidad tienen que ceder a derechos mayores, a bienes jurídicos protegidos de mayor importancia, de mayor trascendencia en la sociedad. Y como consecuencia de ello, hay algunas operaciones de los bancos que no están protegidas por el secreto bancario. Más bien por el contrario, hay que publicitarlos, hay que informar al mercado del comportamiento, por ejemplo, crediticio que realizan, y por eso en la legislación del Perú, que es muy similar a la legislación comparada, tenemos la protección con el secreto bancario únicamente de las operaciones pasivas y de los fideicomisos.
Para explicarlo mejor, las operaciones pasivas son aquellas operaciones que el banco realiza en las cuales es deudor del cliente. Básicamente estamos hablando de todas las operaciones de depósitos, ¿no? de ahorros, dinero que uno tiene, que mantiene en el banco, ¿no? Esas son las operaciones, las únicas que ahora están protegidas por el secreto bancario. Y la otra parte es cuando uno es deudor del banco. Exacto. Eso no está a esas se protegido. llaman las operaciones activas, ¿no? Que son aquellas transacciones en las cuales los clientes son deudores del banco. Esas no están protegidas más. En alguna época sí lo estuvieron. Tanto las operaciones pasivas, las activas, los servicios, la totalidad de las operaciones, de las actividades bancarias estaba protegida por el secreto bancario. Ahora ya no, y esto se explica porque la sociedad, el mercado, tiene interés en informarse el comportamiento crediticio, por ejemplo, de las personas. Por eso es que estas operaciones más bien se publicitan a través de centrales, como por ejemplo la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros, y también a través de centrales privadas como son las CEPIRS. En el caso del sistema bancario inclusive, hay un tema que el Tribunal Constitucional está viendo, entiendo que está por resolverse este caso, de una acción dirigida al tiempo durante el cual debe mantenerse esta información crediticia en esta central de la superintendencia. Para aclararnos, o sea, cuando alguien es deudor y figura en estas centrales de riesgo como deudor, hoy actualmente, ¿por cuánto tiempo debe figurar esta información? ¿Indefinidamente? En el caso de estas informaciones que mantiene la central de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es una central del sector público, no hay un plazo, ¿no? En cambio, para las mismas informaciones crediticias, comerciales también, que mantienen las CEPIRS, las centrales de riesgo privadas, del sector privado, hay un plazo, ¿no? Que son de 5 años. Igual ocurre también con el registro de protestos y moras de la Cámara de Comercio, de las cámaras de comercio del Perú, también son de 5 años. Es en el caso único de la central de riesgo de la superintendencia que no hay un plazo, y el tribunal ha recomendado, ha sugerido de que el Congreso evalúe y expida una ley para también poner un plazo, ¿no? Sí, sería esta es la otra, son las operaciones que no están protegidas con el secreto bancario, ¿no? Muy bien. Cada cierto tiempo la criminalidad, ¿no? Va mutando y hay tipos de delitos que tienen un mayor protagonismo, por decirlo de alguna manera. Está el llamado crimen organizado, ¿no? Y el lavado de activos, el lavado de dinero. Entonces, ahí está presente la reserva bancaria. Gracias. Y entonces, pero también hay mecanismos para levantar la reserva bancaria, ¿no? Así es. ¿Quiénes son los que están autorizados? Esto está establecido en la Constitución, pero ¿cuál es el procedimiento, cómo opera este mecanismo para poder develar, ¿no? Para poder romper la reserva bancaria? Bueno, ningún derecho, como usted conoce, es absoluto, ¿no? El derecho de proteger con la reserva, el secreto bancario, las operaciones pasivas y los contratos de fideicomiso dentro del sistema financiero no pueden ser tampoco absolutas, admite excepciones. Y precisamente la justificación es lo que acaba de indicar, es que vivimos tiempos en los cuales se viene cada vez ampliando y no hay forma de detenerlo, determinados delitos de lesa humanidad, como es el caso del financiamiento del terrorismo, como es el caso del lavado de activos, ¿no? Y otros delitos graves como la corrupción, como el crimen organizado que usted acaba de señalar, y últimamente a través del decreto legislativo 1106 en el Perú se ha tomado especial interés también lo de la minería ilegal, ¿no? La existencia de estos delitos, la corrupción, delitos contra el patrimonio, extorsiones, que día a día podemos apreciar, hacen de que el secreto bancario sea y se respete para las personas honestas, ¿no? No para encubrir delitos, no para esconder actividades delincuenciales. Eso ha llevado a que hayan excepciones en el caso del secreto bancario. Las operaciones protegidas por el secreto bancario pueden levantarse, no pueden dejarse sin efecto por orden del juez, obviamente cuando la persona investigada es la titular de alguna cuenta, de algún depósito bancario, ¿no?
El otro caso es el caso de delitos que tienen que ver con funciones públicas, básicamente funcionarios públicos, lavado de activos, ¿no?, financiamiento del terrorismo y crimen organizado. Y en estos casos el Ministerio Público también puede solicitar al juez para que levante el secreto bancario. Y el tercer caso que prevé la ley es las comisiones investigadoras del Congreso. Ellos también, por acuerdo de la comisión, pueden solicitar el levantamiento del secreto bancario. El año pasado se ha dado una ley que faculta a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la Superintendencia de Mercado de Valores, que antes se llamaba CONACEF, a intercambiar informaciones de las personas que operan inclusive en ambos sistemas que estén aún protegidas con el secreto bancario. Eso generó un poco de preocupación, pero hasta la fecha no hemos conocido de un solo caso que haya generado algún asunto conflictivo, ¿no? Este tema, bueno, ya serán los tribunales los que vean la constitucionalidad o no de esa ley. Exacto. Porque ahora, bueno, está vigente. Pero esto me trae a la mente un tema, ¿no? Los bancos. ¿Cómo hacen los bancos? ¿Qué mecanismos de seguridad tienen para que sus trabajadores, sus funcionarios, los funcionarios que manejan las cuentas, ¿no?, también garanticen esta reserva bancaria, ¿no?, considerando además que hoy los sistemas informáticos no permiten muchas cosas y un acceso muy difundido para conocer las cuentas de las personas? Así es. Ahí el riesgo es que estas personas que operan, que manejan estas informaciones, puedan proveer o difundirlo o proporcionarlo sin estar autorizados por el titular de las cuentas y de estas operaciones protegidas con el secreto bancario. Entonces acá hay distintas medidas. Una de ellas es una medida sumamente drástica, que es la penalización. ¿No? Infringir esta norma, atentar contra el secreto bancario, está penado en el Código Penal, está sancionado en el Código Penal como delito. Es el artículo 165 que tipifica como delito. Esa es una sanción. La otra es la ley de bancos que establece que la infracción del secreto bancario es una causal grave de despido. Y obviamente los bancos se preocupan en incorporar dentro de sus reglamentos internos la prohibición a sus trabajadores de estar proporcionando informaciones indebidamente, usarlos. Tendrá un código de ética seguramente exacto, interno, ¿no? Y quien infringe la ley misma ya lo califica como causal grave de despido. Se han dado algunos casos, a veces por descuido y otras veces hasta dolosamente. Y en todos los casos los bancos son sumamente drásticos, cuidadosos, porque está de por medio justamente la confianza de la persona, ¿no? Muy bien, doctor, creo que ha sido bastante importante esta entrevista. Ese es un tema que no habíamos abordado en ninguno de nuestros programas anteriores. Muchas gracias. Le agradezco por su concurrencia. Y bien, amigos, como siempre, con nosotros será hasta la próxima semana, donde abordaremos algún tema vinculado a los derechos fundamentales o alguna sentencia del Tribunal Constitucional. Y como siempre, aquí, los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, Mucho Más que Ver.